La tapicería de Bayeux es una larga tela bordada que narra la conquista de Inglaterra por los normandos, es decir, por los colonos escandinavos que se habían establecido en la desembocadura del Sena y las costas vecinas en relación feudal con los reyes de Francia. Su estructura de narración sucesiva o banda dibujada recuerda de inmediato la columna de Trajano, que narra las guerras contra los dacios, y la columna de bronce de Hildesheim, que describe la pasión de Cristo. La tapicería, o con más precisión, el bordado, cuenta la historia del perjurio de Harold, hijo de Godwin, que se proclamó rey de Inglaterra faltando a la lealtad prometida a Guillermo, duque de Normandía y heredero del rey Eduardo el Confesor. Narra los preparativos de la invasión y la batalla de Hastings, que acabó con la muerte de Harold y la conquista de Inglaterra. Esta, en el año 1066, fue la última ocasión en que un ejército continental logró poner pie en la isla. Felipe II, Napoleón y Hitler fracasaron en intentos posteriores. La tela de casi 70 metros de larga hoy, pues le falta algún trozo al final, fue encargada por Odo, obispo de Bayeux y hermano de Guillermo, al que acompañó en la conquista y que disfrutó de poderes casi virreinales. Probablemente fue realizada en algún monasterio del sur de Inglaterra. Ejemplo claro de arte de propaganda, parece que estaba destinada a ser expuesta, quizá colgada de los pilares de las catedrales y explicada al pueblo, que conocería así la legitimidad del poder de Guillermo y sus sucesores. El hecho de que tanto el rey como los barones normandos poseyeran tierras a ambos lados del canal, por lo que el rey de Inglaterra debía homenaje feudal al de Francia por sus posesiones continentales, constituyó quizá la más infortunada consecuencia de la conquista de Inglaterra por un duque de Normandía. El conflicto que generó se prolongó durante siglos y solo terminó con la Guerra de los 100 años. De otro lado, la conquista enlazó a Inglaterra con los asuntos del continente y la cultura común de los países latinos del Mediterráneo, arrancándola a la influencia del norte escandinavo, en cuya órbita había girado hasta entonces. Los normandos extendieron su dominio a toda Inglaterra. En el extremo norte de su costa oriental se halla Lindisfarne, la Isla Santa. Aquí, monjes celtas del siglo VII fundaron un monasterio para convertir a los habitantes de Northumbria. En él se escribieron los evangelios de Lindisfarne, un manuscrito iluminado hoy en el Museo Británico. Su estilo de ilustración, llamado hibernosajón, es una fusión de elementos irlandeses, clásicos y bizantinos. Las tribus germánicas que invadieron Inglaterra en el siglo V eran paganas, a diferencia de ostrogodos y visigodos, cristianos arrianos y de los francos, que se habían convertido tempranamente al cristianismo. Este hecho produjo un aislamiento de la iglesia celta, de muy reciente creación, que perdió el contacto con la iglesia occidental. Cuando Roma envió a sus misioneros y obispos, los usos de una y otra iglesias chocaron, especialmente en el cálculo de la fecha de Pascua. Un sínodo reunido en Whitby dio la razón a los romanos, lo que significó el final del breve predominio celta. Los obispos de esta iglesia se movían libremente sin sedes fijas ni límites establecidos, por lo que la primera tarea de los enviados de Roma fue la de crear un sistema territorial que impedía a un obispo intervenir en la diócesis de otro y a un sacerdote trasladarse sin permiso de su obispo. Las frecuentes invasiones y saqueos de piratas vikingos forzaron el abandono del monasterio en el siglo IX, y los monjes se instalaron con el cuerpo de su obispo, San Cuthberto, en la ciudad de Daran, en el interior. Pocos años después de la conquista, los monjes de Daran refundaron Lindisfarne, construido en el estilo románico normando, cuyas ruinas vemos. Este San Cuthberto se ocupó en la Isla Santa del cuidado de las aves silvestres. Y hay un tipo de pato que lleva su nombre, por lo que podemos considerarlo un ecologista precoz. La vida monástica había decaído mucho durante la era vikinga y la conquista permitió su recuperación. Guillermo trajo con él a un benedictino italiano llamado Lanfranco, al que designó arzobispo de Canterbury. Este se ocupó de la organización y unificación de la Iglesia británica, incluidas las de Escocia e Irlanda. Sustituyó a los obispos ingleses por normandos y ayudó a Guillermo a mantener a la Iglesia inglesa con el máximo de independencia respecto al papado. Rey y arzobispo,
resistieron las presiones de Gregorio VII relativas a la supremacía del Papa sobre el poder civil, basándose en la tradición independiente de la Iglesia celta. No lejos de Lindisfarne, en la región escocesa de la frontera, está la abadía de Kelso, fundada por el rey David I en el siglo XII. Este David era el sexto hijo del rey Malcolm, que depuso y mató a Macbeth, como nos contó Shakespeare tan bellamente, aunque no precisara los detalles exactos. David facilitó el establecimiento en Escocia de familias anglo-normandas, a las que concedió tierras por sus servicios. Entre ellas se hallaban los Bruce y los Stuart, que darían reyes a Escocia e Inglaterra. Kelso fue una de las más poderosas abadías de Escocia, pero su situación en tierras fronterizas la hizo objeto de frecuentes incursiones inglesas. Una de ellas, en tiempos de Enrique VIII, la arruinó definitivamente. A pocos kilómetros de Kelso se halla Melrose. Fue fundada en 1136, aunque anteriormente hubo aquí un monasterio columbano, fundado en el siglo VII, en el que profesó San Cuthberto. Melrose también sufrió las guerras constantes entre escoceses e ingleses y fue destruida y reconstruida varias veces. Aquí estuvo enterrado el corazón de Roberto I de Bruce, el héroe nacional escocés que se proclamó rey en 1306. Roberto aseguró la independencia de Escocia frente a Inglaterra por su victoria en Bannockburn contra Eduardo II. Murió probablemente de lepra y ordenó que su corazón fuese llevado a Tierra Santa, a donde nunca llegó. Cuando el romanticismo despertó la curiosidad y el gusto por la Edad Media, las ruinas de Melrose fueron reparadas bajo la supervisión de Sir Walter Scott, otro héroe nacional escocés. Scott, verdadero inventor de la novela histórica, ambientó algunas de sus mejores obras en las guerras jacobitas que se habían luchado en el siglo precedente. La pretensión de los exiliados Estuardo de recuperar el trono de Gran Bretaña alimentó la esperanza de algunos escoceses que pensaron que su país podía jugar algún papel en la política del reino por la vía de una dinastía nacional. El cuerpo de San Cuthberto, después de más de un siglo de traslados, fue depositado en Durham. Esta ciudadela, rodeada por un cerrado meandro del río Wear, con su catedral fortaleza y su castillo normando, se convirtió en un importante centro de peregrinación sin perjuicio de su función defensiva en las guerras fronterizas. Mitad templo de Dios, mitad castillo contra el escocés, como resumió Walter Scott. Guillermo II el Rojo, hijo del conquistador, concedió al obispo de Durham poderes palatinos, es decir, reales, lo que suponía poder para acuñar moneda, imponer tasas, crear sus propios varones y armar ejércitos. Esta condición de príncipe-obispo, común en el Sacro Imperio, fue excepcional en Inglaterra, y sus privilegios, aunque disminuidos, se prolongaron hasta los tiempos de la reina Victoria. Una buena prueba del tradicionalismo inglés y su tendencia a conservar lo que existe mientras no se demuestre nocivo. Cuando Cromwell, en tiempos de la República, derrotó a los escoceses en Dunbar, encerró en la catedral a 4.000 prisioneros con el previsible resultado para el edificio. Que la República ejecutara al rey Carlos I perteneciente a una dinastía escocesa y que la Revolución Gloriosa de 1688 depusiera y enviara al exilio al rey Jaime II de la misma dinastía, son hechos que no pueden despreciarse a la hora de valorar el sentimiento nacional escocés hacia Inglaterra, aunque las razones de ambos conflictos fueran el absolutismo real y la religión.
En la catedral de Durham se usó, quizá por primera vez, la bóveda de nervadura que causaría la revolución gótica. Las gigantescas columnas del románico normando se adornaban con bandas metálicas incrustadas. Por sus fieles amigos trasladado desde su amado hogar de Lindisfarne, tras errar largamente, aquí descansa el cuerpo de Cuthberto, a cuya honra hizo esta iglesia William de St. Carilef. A su costado yace la cabeza del rey Osvaldo, mártir de Northumbria, muerto en combate contra los paganos a los que se enfrentó tan largo tiempo. Gran soldado admirable, refulgente de méritos, con el señor Cuthberto disfruta premio eterno. Oswald vivió en el siglo VII. Introdujo a los misioneros celtas en su reino e impuso su autoridad sobre los pueblos del sur de Inglaterra, según nos cuenta Beda el Venerable, que también está enterrado aquí. Beda fue un monje que escribió sobre teología, historia y cronología. Contó la vida de San Cuthberto en verso y prosa y nos legó la historia eclesiástica Gentis Anglorum, que es una fuente imprescindible para el conocimiento de la Inglaterra anglosajona. Como hicieron Gregorio de Tours e Isidoro de Sevilla antes que él, Beda narró la cristianización y legitimación del poder de los invasores germánicos. El primer monasterio fundado en el norte después de la conquista fue el de Selby, uno de los pocos que sobrevivió a la Reforma como iglesia parroquial. La orden de Enrique VIII de confiscación de los monasterios levantó en el norte la peregrinación de gracia, que fue reprimida colgando, arrastrando o descuartizando a sus participantes, siendo los más afortunados simplemente decapitados. Se ha dicho que los normandos tuvieron en la historia de Europa una importancia excesiva para su número. Los hermanos d'Hauteville, que crearon el reino normando de Sicilia, eran 12, sin contar seguidores, claro. Los normandos de Sicilia demostraron una capacidad de adaptación no menor que la de sus antecesores en la desembocadura del Sena. Habían llegado al sur de Italia como buscadores de fortuna en una época en la que Bizancio y el Sacro Imperio se disputaban su dominio y el papado trataba de crear una Italia unificada bajo la tiara. Con su conquista de Sicilia de manos de los musulmanes aglavíes, por el tiempo en que sus paisanos del norte se apoderaban de Inglaterra, los normandos alcanzaron el apogeo de sus aventuras. El primer rey de Sicilia fue Roger II, el ordinal es de conde, hijo del más joven de los d'Hauteville. Él hizo construir esta capilla palatina, cuya síntesis de elementos bizantinos y árabes refleja muy bien el carácter cosmopolita de la Sicilia de su tiempo. El pasado musulmán reciente y la tradición greco-bizantina hicieron de la isla el único lugar de Europa donde el árabe y el griego, los idiomas de cultura del presente y el pasado, podían ser estudiados simultáneamente. En una época de cruzadas, cismas y herejías, Roger reinó sobre una población de musulmanes, griegos ortodoxos y cristianos latinos sin conflictos religiosos. Se abstuvo de participar en la Segunda Cruzada, que se organizó durante su reinado, quizá por razones de coherencia política.
Esta es la sala del trono del antiguo Palacio Real normando. Roger creó una administración inspirada en modelos feudales bizantinos y árabes que funcionó eficazmente. Reunió una poderosa flota que le dio el dominio del Mediterráneo central al mando del almirante Amir al-Amir Antioquía, cuya memoria conserva este puente a falta de su río. Él erigió Santa María del Almirante, más conocida por la Martorana, donde le vemos postrado en adoración. El retrato de Roger II en esta iglesia nos lo muestra como Basileus recibiendo la corona del propio Cristo. La realidad fue menos apoteósica. Roger, que apoyaba a Anacleto en el enésimo cisma por la silla de Pedro, consiguió que le proclamara rey de Sicilia, feudatario del Papa, con lo que terminaron varios siglos de soberanía nominal bizantina. Muerto Anacleto y declarado antipapa, Roger derrotó al ejército del Papa Inocencio II y forzó su ratificación en el reino. Las iglesias normandas de Palermo, con sus cúpulas en forma de bonete, resumen un tiempo, el arábigo normando, que ha quedado en la memoria colectiva de los sicilianos como una edad de oro, basada en la tolerancia y la prosperidad. El acanto que inspiró la decoración del capitel corintio. La Catedral de Palermo se construyó en el reinado de Guillermo II el Bueno, nieto de Roger y último rey normando de Sicilia. Guillermo, que no tuvo hijos, accedió al matrimonio de su tía Constanza, hija póstuma de Roger, con Enrique, primogénito del emperador Federico Barbarroja. De este matrimonio nació Federico II, que convirtió su corte en una república de sabios y anticipó en su legislación el despotismo ilustrado. También fue Guillermo II quien ordenó edificar la Catedral de Monreale y la abadía benedictina cuyo claustro vemos. El ángulo con la fuente evoca más la Alhambra de Granada que un monasterio. Las arcadas árabes están sostenidas por columnas geminadas de mármol, muchas de ellas decoradas con mosaicos. La ornamentación escultórica recuerda a ciertos bestiarios románicos. En los capiteles, todos diferentes entre sí, los asuntos religiosos se mezclan con los profanos. Panofsky ha escrito que los capiteles de Monreale son inconcebibles sin las esculturas del portal real de la Catedral de Chartres. Gótico es un término despectivo que utilizaron los artistas italianos del Renacimiento para difamar un estilo que ellos creían propio de las tribus germánicas que desmantelaron el Imperio Romano. Si es una derivación o una ruptura del románico precedente, es una cuestión que habría gustado resolver a los estudiosos de la escuela de Chartres. Ellos, que solo conocían un fragmento de un diálogo de Platón, comentado por epígonos varios siglos posteriores, juzgaban las cosas como formas encarnadas de las ideas
que habitan eternas en la mente de Dios. La escuela de Chartres, dirigida por Bernardo y después por su hermano Thierry, estimuló el estudio de los clásicos y propició el aprendizaje del árabe para tener más fácil acceso a ellos. En Chartres comenzó el movimiento que convirtió a la gramática en terreno de la especulación filosófica que tantas consecuencias tendría para el futuro del conocimiento. Aquí aprendió su buen latín Juan de Salisbury, secretario de Tomás Becket, muerto por defender la extraterritorialidad de la Iglesia. Juan estudió con Thierry y Guillermo de Conches. En los últimos años de su vida fue obispo de Chartres, en un sorprendente regreso a los lugares de su juventud, después de una larga carrera de funcionario eclesiástico en su Inglaterra natal. Sus restos salieron por este portal real, camino de la abadía de Santa María de Josafat, cuyas ruinas se hallan cerca de aquí. El portal real y las torres son los únicos restos de la catedral incendiada en 1194. Inmediatamente después, y solo en 30 años, se construyó la ahora existente con sus portales abocinados en los cruceros, cuyos programas iconográficos no varían mucho de los románicos que conocemos. Los grandes contrafuertes que sostienen los muros de las naves laterales y los arbotantes que aguantan los de la nave central cambian la solidez románica por la levedad gótica, las formas que pesan por las formas que vuelan, para decirlo con el eficaz léxico dorsiano. Si hay una idea platónica del gótico, había que asociarla con la altura y la luz. La bóveda de nervadura y el arco apuntado que permitieron elevar el techo y aligerar los muros por medio de grandes ventanales y tracerías, son hallazgos técnicos convertidos en medios expresivos. En un principio, los grandes ventanales no suponían más claridad, sino otra forma de iluminación. Los oscuros azules y rojos de los vitrales, radiados por el sol, favorecían una visión esfumada de las cosas, deshechas en luz, propicia a la oración y al éxtasis religioso.
En París, enseñó Pedro Abelardo, que sufrió castración por el amor de Eloísa y sacudió la teología de su tiempo. Abelardo enseñó lógica a multitudes de alumnos que aprendieron a sus pies, como Juan de Salisbury, los rudimentos de este arte de un modo natural, pues lo que salía de la boca de Abelardo lo captaban con toda la avidez de su mente. Abelardo devino peligroso para la iglesia establecida. Ya en 1121, su teología fue condenada a la hoguera en un concilio de Soissons. Como siguió enseñando, sus críticos recurrieron al inevitable Bernardo de Claraval, que se escandalizó de la libertad de pensamiento de Abelardo y consiguió su condenación pública en el concilio de Sens del año 1140. Abelardo nunca más enseñó. Durante los siglos XII y XIII, discutieron en París platónicos y aristotélicos, nominalistas y realistas, místicos y racionalistas, franciscanos y dominicos. No discuten de abstracciones, aunque la pasión del conocimiento los guíe. Detrás de ellos, alineados según sus intereses, están los papas y los reyes, las ciudades, los nobles, una sociedad que trata de romper los rígidos moldes feudales de la era románica y quiere organizarse de un modo menos provisional una vez que la amenaza milenarista y la segunda venida parecen haberse aplazado. El gótico representa una ruptura real con la tradición clásica que el románico ni siquiera pretendió, realizada en una época en que la filosofía, sierva de la teología, se esforzaba por adecuar los postulados de la fe y de la razón tal como la entendieron los filósofos griegos. Las imágenes que asocian las catedrales góticas a la filosofía escolástica son válidas cuando hablan de estructuras cumplidas, coherentes en sí mismas, abstracciones vacías cuando son desprovistas del sentimiento religioso al que deben su impulso. Fue en las escuelas catedralicias de Chartres y París, donde se preparaba a los futuros sacerdotes, pero abiertas a otros estudiantes, donde el llamado Renacimiento del siglo XII tuvo su origen. Y no es despreciable el hecho de que fuese en el dominio real de la isla de Francia y en la Champaña vecina, donde el estilo gótico tuvo su origen. Por primera vez en la historia de Europa, el foco de creación cultural se sitúa lejos del Mediterráneo, con una fortaleza que ahora parece definitiva. A la revancha de ese desplazamiento la llamamos Renacimiento. La Santa Capilla de París fue edificada en los años en que Tomás de Aquino estudiaba aquí con Alberto Magno. San Luis, rey de Francia, la construyó para guardar su colección de reliquias. La pieza principal era la corona de espinas, pero también había fragmentos de la cruz, la lanza, la esponja, el manto y el sudario de Cristo. La corona se compró a los venecianos, a los que la había dejado en prenda de un préstamo Balduino II, que sería último emperador latino de Constantinopla. En esta especie de urna gigantesca, el gótico se aligera de peso, hasta extremos solo comparables a la arquitectura de hierro y cristal del siglo XIX, que no en vano vivió un renacimiento del estilo. Esta capilla, donde los reyes de Francia tocaban a los enfermos de escrófulas para sanarlos, era un símbolo de la monarquía y el viejo orden para los revolucionarios, lo que le trajo alguna modificación.
Los medallones pintados sobre vidrio y estuco para conseguir la apariencia de esmalte son una buena muestra de las variantes de la crueldad humana y su imaginación. El estilo gótico irradió a toda Europa occidental, con la excepción relativa de Italia. Vista desde el aire, una catedral gótica, como esta de León, revela todo el complejo sistema de su equilibrio de fuerzas y su arboladura de navío. Colonia empezó a construir su catedral en la segunda mitad del siglo XIII para sustituir a la destruida por un incendio, destino frecuente de las iglesias románicas con techo de madera. Estuvo en construcción hasta 1560, en que las obras fueron interrumpidas. Los nuevos gustos, las luchas religiosas de la Reforma y la decadencia de la ciudad propiciaron el parón. La silueta de una grúa sobre una torre inacabada fue una imagen de Colonia hasta la segunda mitad del siglo XIX, en que la catedral fue terminada 600 años después de su comienzo. El entusiasmo romántico por la Edad Media y el sueño del imperio frustrado le dieron impulso. Cuando fue consagrada en 1880 en presencia del emperador Guillermo I, era el edificio más alto del mundo. En el siglo XII, Colonia era un principado eclesiástico cuyo arzobispo y señor territorial era uno de los 7 príncipes electores del rey de Alemania y emperador romano. Durante todo el siglo XIII, el arzobispo y los mercaderes ricos de la ciudad estuvieron en conflicto. El uno defendiendo su poder temporal, los otros su libertad de comercio y gobierno. Los comerciantes derrotaron finalmente al arzobispo en 1288 y Colonia consiguió su estatuto de ciudad libre imperial, que conservaría hasta que fue ocupada por las tropas de la Francia revolucionaria en 1794. Cuando la catedral fue consagrada en 1320, Colonia estaba en su apogeo como ciudad hanseática y nudo comercial entre los Países Bajos y Londres, los establecimientos bálticos y el norte italiano. Este relicario, que ocupa el lugar central de la catedral, guarda los restos de los Reyes Magos. Fueron traídos aquí desde Milán como un regalo del emperador Federico Barbarroja a su canciller imperial y arzobispo de Colonia, Reinaldo de Dassel. El arca fue diseñada por Nicolás de Verdún y realizada por él y sus discípulos. Su tratamiento del plegado de los paños y el movimiento de las figuras representa una nueva etapa en el camino del realismo escultórico, lejana del hieratismo del portal de Chartres.
El Duomo de Milán se empezó a construir en 1386, cuando Brunelleschi ya había nacido y los últimos adornos de sus cresterías se tallaron en tiempos de Mussolini. Estaba la ciudad bajo el señorío de los Visconti, familia patricia que había conseguido el poder de su antecesor, el arzobispo Otón. Este había derrotado en el campo de batalla a los de la Torre, la familia que dominaba entonces la comuna milanesa. Otón reclamó los viejos poderes temporales del arzobispo y los entregó a su sobrino Mateo. Los Visconti encabezaron la facción gibelina de la ciudad y extendieron su dominio a las más importantes ciudades del norte italiano. Habían conseguido el título de vicario imperial, es decir, representante del imperio en Italia, lo que despertó las iras del Papa de Aviñón, que reclamaba el poder sobre la península en ausencia del emperador. Juan XXII excomulgó a Mateo, puso a Milán bajo interdicto y predicó una cruzada contra los Visconti. Pero los tiempos habían cambiado. Los Visconti siguieron siendo señores de Milán durante más de un siglo, hasta que los Sforza trajeron el despotismo, la prosperidad y el renacimiento. La mayoría de las ciudades medievales no tenía orígenes mercantiles. Era más frecuente la agrupación en un recinto amurallado alrededor de un castillo. Un vulgo. El sufijo permanece en toda la toponimia europea occidental. Otra forma fue la reunión alrededor de la residencia del obispo, obligado a permanecer en la vieja civitas romana, que pasó a ser sinónimo de sede episcopal en el término francés cité. La cité de Carcassonne tiene muchos siglos detrás. Sus murallas internas fueron levantadas por Eurico, rey de los visigodos, cuyo reino peninsular incluía la Septimania. Durante varios siglos, Francia fue el territorio al norte del Loira. La Aquitania inglesa y la Provenza del imperio flanqueaban el Languedoc, bajo soberanía feudal de los condes de Toulouse. La propagación por estas tierras de la herejía de los cátaros o puros, una doctrina dualista con conexiones orientales, y la presunta lenidad de los condes de Toulouse en su represión, dieron al enérgico Inocencio III el motivo para lanzar una cruzada. Fue la primera contra cristianos. El rey de Francia no participó, pero autorizó a sus caballeros a tomar la cruz. La guerra enfrentó a los nobles franceses y la Iglesia de un lado, y las ciudades y la nobleza occitanas, herejes o no, del otro. La batalla decisiva se dio en Mireux en 1213. El cruzado Simón de Montfort derrotó a Raimundo, conde de Toulouse, y a su cuñado Pedro II, rey de Aragón, que murió allí. San Luis hizo de Carcassona una fortaleza defensiva en la frontera del reino de Aragón. Cuando Próspero Mérimée fue inspector nacional de monumentos, encargó a Viollet-le-Duc la reparación de Carcassona, lo que éste hizo con notable entusiasmo, poniendo toques de color medieval donde los constructores no habían estado a la altura de su tiempo. En la cruzada albigense se amplió Francia y murió algo que podría haberse llamado Occitania. Nadie puede saber si hay que alegrarse o entristecerse por ello. El Ródano era ahora el límite del reino. En la orilla de enfrente, en tierras del imperio, Aviñón. La Provenza era regida entonces por los Anjou, rama segundona de los Capeto, reinantes en París. Aquí trajo su corte el Papa francés Clemente V, alentado por el rey de Francia,
y razonablemente harto de la ingobernabilidad de Roma. En su primer consistorio nombró 10 cardenales, 9 de ellos franceses, entre los cuales 4 sobrinos suyos. Otro comportamiento habría dado lugar a acusaciones de desafecto a su país y a su familia. Le sucedió Jacques de Cahors, que había sido obispo de Aviñón y tomó el nombre de Juan XXII. Juan emitió una bula declarando que el derecho de propiedad era anterior a la caída de Adán y Eva y que el Evangelio mostraba a los apóstoles como propietarios. Con ello quería combatir el radicalismo evangelizante de los franciscanos espirituales. Él mismo fue muy ahorrativo y amasó una considerable fortuna para mostrar las bondades de la acumulación de capital. Su sucesor, Benedicto XII, empezó la construcción del Palacio de los Papas. Durante su reinado se estableció en Aviñón el pintor sienés Simone Martini, que pintó estos frescos para la catedral. También pintó a Laura, amada de su amigo Petrarca. Martini es el más elegante de los pintores del siglo XIV y su influencia sobre el gótico internacional mayor que la de cualquier otro. Junto a la sala del consistorio está la capilla de San Juan, pintada por Matteo Giovanetti, maestro de obras del palacio ligado a la escuela de Siena. Los frescos narran las vidas y milagros de los 2 Juanes, el precursor y el apóstol. Giovanetti reunió un equipo cosmopolita de artistas que decoró el palacio. Este es el dormitorio del Papa y esta la Cámara del Ciervo, gabinete de trabajo de Clemente VI, amante de banquetes y fiestas, que declaró que sus predecesores no habían sabido vivir como papas. Durante la peste negra, Clemente protegió a los judíos que fueron acusados de provocarla. Esta capilla, también de Giovanetti, está dedicada a San Marcial, obispo y patrono de Limoges, de donde era Clemente VI. En el Petit Palais, que fue residencia de los obispos de Aviñón y es ahora museo, se pueden ver estas hermosas cabezas de Simone Martini y una serie de cuadros de los siglos XIV y XV que nos muestran que la transición del naturalismo gótico al renacentista no fue tan brusca como podía parecer en lo que a la pintura se refiere. Si se considera que esta Anunciación de Taddeo di Bartolo o este Ángel de Giovanni de Paolo son más o menos contemporáneos de Masaccio, se comprende eso muy bien.
En la orilla francesa del río, Felipe IV el Hermoso había creado una villa nueva, Villeneuve de Saint-André, hoy Villeneuve-les-Avignon. Sus sucesores levantaron el fuerte de San Andrés, desde donde se podía vigilar al Papa y actuar en caso de necesidad. No fue necesario. Los cardenales, franceses en su mayoría y faltos de espacio en Aviñón, se instalaron en la nueva ciudad. Inocencio VI fundó en su palacio cardenalicio de Villeneuve la Cartuja del Valle de la Bendición, quizá en agradecimiento al general de los cartujos, Dom Jean de Viguel, que rechazó la tiara que le ofreció el cónclave. Antes de elegir a Inocencio, los 25 cardenales presentes juraron que el elegido no crearía nuevos cardenales hasta que hubiera menos de 16, que no superaría nunca los 20 y que los cardenales electos tendrían que ser ratificados por 2/3 del colegio, al que se reservaría la mitad de los ingresos de la Santa Sede. Este intento de pasar de la autocracia a la oligarquía fracasó como tantos otros antes y después. Inocencio quiso ser enterrado en su Cartuja, donde se conserva este magnífico mausoleo. En la Cartuja se celebró el cónclave que siguió a su muerte. Los cardenales eligieron a un hermano de Clemente VI que rehusó el honor. En segunda instancia, no consiguiendo un acuerdo sobre ninguno de ellos, designaron al abad benedictino de San Víctor de Marsella, que tomó el nombre de Urbano V. Urbano devolvió el papado a Roma una vez que el cardenal español Gil de Albornoz había recuperado y pacificado los estados pontificios en guerra con los Visconti milaneses. Sin embargo, después de 3 años de estancia romana, regresó a Aviñón, en parte por las presiones de los cardenales franceses y en parte por su propia decepción. Esta es la capilla privada del palacio del cardenal Etienne Aubert, luego Inocencio VI. Se le atribuye a Matteo Giovannetti de Viterbo. Río abajo, sobre la orilla derecha, se halla Beaucaire, senescalado del reino de Francia después de la cruzada albigense. Enfrente, Tarascón, fortaleza provenzal. Los Anjou gobernaban Provenza desde que Carlos, hermano de San Luis, se había casado con la última heredera de la Casa de Barcelona. Sus preocupaciones y la de sus herederos se centraron, sin embargo, en su reino de Nápoles. La reina Juana I, última Anjou de Nápoles, vendió a Aviñón al Papa y adoptó como heredero a su lejano pariente Luis, duque de Anjou. El castillo que vemos lo construyó el hijo de este, Luis II. Recién terminado, Luis recibió en él al Papa de Aviñón, ya antipapa, Benedicto XIII aragonés. Su hijo,
el buen rey René, perdida la esperanza de reinar en Nápoles, se retiró a sus tierras de Provenza y alternó la corte de Aix con el castillo de Tarascón. A su muerte y la de su heredero, la Provenza pasó a su pariente Luis XI, rey de Francia. El Ródano había dejado de ser frontera y el Hexágono cerraba su lado mediterráneo.